Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, La Historia que Quiero Vivir, que como cada tarde de sábado estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben ustedes, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas estaciones, aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a muchas ciudades del interior de nuestra patria, no a todas las que yo quisiera, ya saben ustedes la razón, pero eso sí, pueden también sintonizarnos en todo el territorio nacional y aún en el extranjero a través de internet, si ustedes sintonizan la página www.radioformula.com.mx, en donde estamos transmitiendo en vivo, además de las repeticiones que tiene más noche este programa, y adicionalmente a que pueden ustedes observarlo más al ratito a través de mi página de YouTube, José Manuel Villalpando. Estamos pues en un programa más, grabado, sí, naturalmente, seguimos en la contingencia en semáforo rojo, como todos lo sabemos, y estamos cuidándonos, protegiéndonos, porque no nos queda de otra, definitivamente, y pues yo les agradezco infinitamente la oportunidad que me brindan de poder acompañarlos, que me acompañen también ustedes durante esta emisión, y por supuesto les recuerdo que están a sus órdenes las vías electrónicas que nos permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, ya que yo también estoy escuchando el programa, bien sea en mi correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o en la página de Facebook Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, los invito a que iniciemos el programa de esta tarde. Este día vamos a platicar acerca de la masonería en México, de las sociedades secretas y su influencia en la historia de México, particularmente en el siglo XIX. Durante mucho tiempo, y ustedes lo saben porque lo he comentado, cuando en vivo podíamos agradecer las amables aportaciones de nuestros amigos que se toman la molestia de escribirme, me han solicitado durante muchos años que hablara sobre la masonería. Y créanme lo que me resistí a hacerlo, porque a mí no me gustan las historias ni de ocultismo, ni de simbolismos, ni de misterios, ni de estas cuestiones así un tanto cuanto, pues, herméticas, y francamente pues yo no le veía mucho sentido. Sí lo tomo en cuenta, y lo vamos a hacer el día de hoy, desde el punto de vista de su influencia política. Pero de alguna manera lo había yo hecho a un lado, pero sin embargo, déjenme decirles la razón por la cual me motivó a realizar el programa de esta ocasión. Revisaba yo hace unos días en Google, en la sección de imágenes, las relativas al padre Miguel Hidalgo y Costilla, al iniciador de nuestra independencia, porque como se avecina pues el mes de la patria, pensaba originalmente pues buscar alguna imagen distinta a las que tradicionalmente he utilizado en las promociones que hago de este programa, para ir teniendo pues mi fototeca del padre Hidalgo. Y para mi sorpresa, nunca lo había visto, apenas lo confieso que lo descubrí hace unos días, encontré una imagen del padre Hidalgo, ataviado con insignias masónicas y con un fondo además atrás, en un cuadro en realidad, que representa también varias de estas simbologías, un tanto cuanto masónicas si ustedes quieren. El cuadro es apócrifo, por supuesto, es una burda reproducción, o más bien, sobre una imagen del cuadro original que ahorita comentaré. Encima, borraron la imagen guadalupana y además le pusieron un mandil masónico al padre Hidalgo. Lo pueden ustedes ver en mi Facebook, en el anuncio de este programa. Ahí coloqué las dos imágenes. Una reproducción auténtica del cuadro, del retrato pintado por el artista Joaquín Ramírez allá en el año de 1865,
Cuadro original que se encuentra en Palacio Nacional. Es el cuadro que ordenó su pintura, su fabricación, el emperador Maximiliano cuando decidió hacer una galería de héroes insurgentes. Este cuadro original, auténtico, muestra a Miguel Hidalgo de pie, con una mano recargada sobre la mesa, y atrás, en el fondo, en la pared, se observa un cuadro que representa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este es el cuadro, además es un cuadro muy famoso porque del rostro que Joaquín Ramírez imaginó y pintó de Miguel Hidalgo, así ya trascendió. Imaginamos y sabemos o pensamos que es Miguel Hidalgo porque todo parte de la faz, de la cabeza, del rostro, de la frente, del cabello que Joaquín Ramírez pintó en este cuadro. Es el cuadro original, ustedes pueden verlo allí, repito, en el anuncio de este programa en mi Facebook. Pero descubrí estos días que hay una copia falsificada, apócrifa ya, de ese cuadro, al cual, primero, al padre Hidalgo le colocaron un mandil, un pequeño mantelito, colgando de la cintura hacia abajo, con insignias masónicas, tal y como se usaba en la masonería de aquel tiempo, y como hay cuadros auténticos, sí, por ejemplo, de don Benito Juárez, que lo porta. Un cuadro, pues, falsificado. Pero además, para acabarla de amolar, en el cuadro original, repito, aparece atrás una imagen de la Virgen de Guadalupe, y en este cuadro apócrifo aparece ya borrada la imagen de la Virgen de Guadalupe, y en cambio es una especie de tapiz con simbología masónica. Repito, ambas imágenes, una copia del original y una copia de esta burda falsificación que pretende convertir a Hidalgo en masón, los pueden ustedes apreciar en el anuncio que coloqué esta semana en el Facebook para avisar de este programa, incluso con la pregunta, ¿Miguel Hidalgo fue masón? Tema que vamos a responder, por supuesto, en estos momentos. Repito, no me interesa la historia masónica en cuanto a ocultismo, en cuanto a misterios, en cuanto a cuestiones simbólicas. Eso no me interesa y es un tema que francamente a mí, la verdad, no me atrae para nada. Pero sí nos interesa en cuanto a historia de México y en cuanto a historia política, como le veremos ahorita mismo. Miren, déjenme decirles para empezar que hay un libro clásico que relata la historia de la masonería en nuestro país. Justamente se llama así, La masonería en México, escrito por un masón destacado allá casi a finales del siglo XIX, que se llama José María Mateos. Un personaje, masón, sí, de una familia de liberales destacados, entre los que se encontraban, por supuesto, pues Juan A. Mateos, el autor de estas novelas fabulosas, que muchas veces he platicado de ellas sobre la intervención francesa y el imperio, y que también tenían otro hermano de apellido Mateos, que fue fusilado en Tacubaya, siendo él parte de uno de los mártires de Tacubaya, aquellos médicos que fusiló Leonardo Márquez en el año del 59. Pero bueno, José María Mateos es de esa familia masónica del Estado de México, cuyos lazos familiares y árbol genealógico llega hasta el presidente Adolfo López Mateos. Eso dicen. Pero bueno, este es el caso. Este hombre escribió una historia de la masonería en México y en el libro, dice que Miguel Hidalgo fue masón. Claro, no da ninguna prueba, ni aporta ningún documento, ni alguna evidencia, ni ninguna nota que nos diga de dónde tomó la información. Simplemente se concreta decir que Hidalgo fue masón. Él, José María Morelos y Pavón e Ignacio Allende, que los tres formaban parte de una logia masónica que se llamaba Gran Arquitecto del Universo y que habían sido iniciados, según las palabras masónicas, en esta logia que se ubicaba en la entonces calle de las Ratas, sí, calle de las Ratas, que hoy es la calle de Bolívar, en el centro histórico de la Ciudad de México, y que a partir de ahí pues eran masones, por lo tanto la independencia es obra de la masonería. Hoy sabemos que nada de esto es cierto, inclusive los propios estudios masónicos serios en otros países, no en México, han señalado claramente que la masonería mexicana y la masonería en Iberoamérica ha creado sus propios mitos a través de mentiras que han hecho creer que son verdad. Hidalgo no fue masón, ¿eh? Miren, se demuestra porque la idea de que Hidalgo fue masón, junto con Morelos y con Allende, llevó al exceso
por allá de 1910 también, con esta insistencia de creer que era masón, a fabricar una prueba falsa. Una carta que hoy sabemos que es una auténtica falsificación, en la que Hidalgo le avisa a Morelos que ya está todo listo para el jubileo que van a celebrar y que ya está avisado Ignacio Allende, que ya está listo Matamoros, que ya está listo también la corregidora. Si ni siquiera había contacto entre ellos, hoy lo sabemos y Carlos Cerrejón Peredo, el gran historiador y biógrafo de Hidalgo, ha demostrado que esta carta es absolutamente falsa. Pero bueno, así quisieron crear esta imagen del padre Hidalgo que fue masón. Sin embargo, fíjense qué interesante, Hidalgo sí conoció masones en su tiempo y estos no aparecen reflejados en la obra de José María Mateos. Sí sabemos, y hay fuente documental precisa, que Hidalgo platicó varias veces con un francés militar que Napoleón había enviado a la Nueva España para conocerla, pues seguramente para llevar a cabo alguna propaganda, de nombre Octaviano d'Almíbar. Este hombre estuvo en Dolores, platicó con Hidalgo, era masón, y de esto pues noticia nos da Mateos. También tenía otro amigo masón, un fraile mercedario que había vivido muchos años allá en los Estados Unidos, Fray Vicente de Santa María, y que también pasó a verlo a Dolores. Pero de estos masones ni siquiera nos platica la historia masónica de José María Mateos, por lo cual podemos decir Hidalgo no fue masón. Y ahorita demostraremos por qué también, con otras razones. Pero de esto vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa. Un programa grabado, como ya lo he indicado hace un momento, en virtud de que aquí en la Ciudad de México todavía permanecemos en semáforo naranja, porque la contingencia está francamente muy dura y más vale la pena cuidarnos, protegernos. Así que gracias por permitirme acompañarlos, como ya lo he dicho siempre durante todos estos meses de pandemia. Estamos hablando hoy de un tema distinto, diferente, la masonería en México, a partir, como ya lo he comentado, de este hallazgo que hice sorprendente de un cuadro del padre Hidalgo, el cual apócrifamente, de manera falsa, le añadieron insignias masónicas y hasta un cuadro suprimiendo a la Virgen de Guadalupe que contiene esta simbología, pues, de origen masónico, podríamos decir esto. También he comentado que el padre Hidalgo no fue masón. No lo fue en realidad, él tenía otras cosas que hacer, estaba ocupado, por supuesto, en sus cuestiones naturalmente propias de su vocación sacerdotal. Él mismo presumía y decía, y hasta en su proceso lo declaró, de que él tenía verdaderamente una pasión enorme, fíjense bien, por cuidar que sus feligreses a la hora de la muerte no se fueran sin confesión y sin los últimos sacramentos. También Hidalgo tenía quehaceres de índole cultural, recuerden que se aficionó mucho al teatro, también tenía, pues, una pasión empresarial, era empresario. Recuerden que tenía sus talleres de herrería, de alfarería, también inclusive sembraba vid, producía vino. Era un hombre pues que tenía grandes inquietudes y no tenía tiempo a andar en estas cuestiones masónicas, que además ya sabemos son falsas, porque la prueba documental que se quiso siempre presentar es una carta atribuida a Hidalgo a Morelos, que en la cual habla hasta de Matamoros, de Allende, de la corregidora. Todo estaba ya en concierto para dar el grito. Falso totalmente. ¿Cuándo llega la masonería en México? O más bien, ¿cuándo llegan los masones a México? Y hago esta distinción que es bien importante porque una cosa es que hubiesen llegado masones a nuestro país y otra cosa es que estos masones hubiesen institucionalizado la masonería creando logias masónicas. Esto no va a ocurrir sino hasta el año de 1821. Antes de eso, sí llegaron masones a México. Con mucha probabilidad, los primeros hayan venido por ahí del año de 1763, 64, 65, durante el tiempo en que ocurrió la famosa visita de don José de Gálvez, que era el visitador, valga la redundancia, que envió Carlos III para ver cómo estaba la Nueva España. Es muy probable que el propio conde de Gálvez, don José de Gálvez,
haya sido también masón. Y digo que es probable porque los masones en ese tiempo son hombres ilustrados. Piensen ustedes que tanto en España como en la Nueva España el analfabetismo es enorme. Más del 92% de la población no sabe leer ni escribir, ni le interesa la ciencia, ni la lectura, ni las humanidades, ni la reflexión. Entonces es muy probable que los hombres ilustrados, aquellos que podían dedicarse a la ciencia o a las humanidades, fuesen también masones, porque la masonería, que no tiene nada de satánico, ni de misterioso, ni estas tonterías que pululan en los programitas que por ahí salen a veces en la televisión o en las redes sociales, la masonería basa fundamentalmente su actividad y su actividad reflexiva, sobre todo, en la razón, en las ciencias. Por eso ustedes han visto que en los escudos masónicos aparece un compás y unas escuadras. Son mentes racionales. Y cuando actúen políticamente, como lo vamos a ver más adelantito, pues también aplicarán la razón para ver qué es lo que más le conviene a las naciones. Pero este es punto de aparte, lo veremos al rato. Pero estos ilustrados, que probablemente sean masones, llegan seguramente con el visitador José de Gálvez, pero no se quedan porque Gálvez y su séquito se regresa a España. Así que probablemente tocaron tierra mexicana, aquí anduvieron, pero no se quedaron. Los que sí se quedaron vendrán después, cuando sean virreyes de la Nueva España consecutivamente Matías de Gálvez y Bernardo de Gálvez, de la misma familia Gálvez que don José. Es más, don José, que ya para entonces era el ministro de Indias, designó o consiguió que el rey designara a su propio hermano Matías como virrey y a su muerte a su sobrino Bernardo. Faltaba más. El nepotismo viene desde aquellos tiempos, ¿eh? Pero los dos Gálvez, que fueron virreyes, también eran hombres ilustrados. Y con más certeza, yo podría afirmar que Bernardo de Gálvez, el hijo, era además masón. Y que también lo fueron sus amigos más cercanos, que además, después de la muerte de Bernardo en 1786, se van a quedar a vivir en México para siempre hasta su propia muerte, ocurrida ya en los días de la independencia. Estos hombres, tengo la certeza absoluta que eran masones. Repito, no fundaron logias, no hicieron institución masónica, eran masones en lo individual, en lo personal, cultivaban las ciencias y las humanidades, inclusive poseían libros de los llamados prohibidos en aquel tiempo, como la famosísima enciclopedia de la Ilustración francesa. Y estos dos hombres además son famosos en nuestra historia. A lo mejor ustedes los recuerdan porque alguna vez hemos hablado de ellos cuando hablamos justamente de la independencia de México. Eran hombres muy cercanos a Gálvez, sus amigos personales, pero además eran sus concuños. Bernardo de Gálvez se casó con una mujer y tanto estos dos personajes se casaron con dos hermanas de la misma mujer. Así que tres hermanas se casaron con tres personajes ilustrados, probablemente masones. Uno de ellos es el famosísimo intendente de Guanajuato, José Antonio Riaño. Ustedes se acuerdan de él, es el que muere el día de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, después de haberse intercambiado cartas con Miguel Hidalgo, el cual era muy amigo. Este hombre era ilustrado y estoy cierto que era masón. El otro también alcanzó una posición privilegiada a nivel regional porque llegó a ser intendente de la ciudad de Puebla. Su nombre era Manuel Flón, conde de la Cadena, y va a morir también en combate contra los insurgentes en la batalla de Puente Calderón, ya en enero de 1811, allá cerca de Guadalajara. Pero fíjense esto, los dos eran masones probablemente, y los dos eran realistas. Esto significa que los insurgentes, pues si alguno llegó a ser masón, no lo son en realidad. Porque ser masón no tiene nada que ver con ser realista o con ser insurgentes. Ser masón es ser, en ese tiempo, hombre de pensamiento racional. Esto es bien importante destacarlo. Son masones los que se dedican al cultivo de las ciencias,
de las humanidades, que parece algo secreto y hermético al que la gente no tiene acceso. Pues claro que no tiene acceso, porque la gran mayoría lamentablemente no sabe leer y escribir y no sabe apreciar las ciencias ni las letras. Lamentablemente. Entonces, por supuesto, para mucha gente, todos los que, o ese poquito que sabían leer, escribir y hacer ciencia, eran por supuesto masones. Naturalmente, eran cuestiones ocultas, sí, por supuesto, porque la suma ignorancia de la gran mayoría de la población no alcanzaba a comprender estas, ¿cómo le podemos llamar? Refinadas costumbres del intelecto de reflexionar científica o humanísticamente hablando. Esto es algo muy normal en todo el hemisferio occidental, ¿eh? Así se han criticado siempre a las personas que piensan, que leen, que estudian, que escriben. Si son diferentes al resto, por supuesto que lo son. Cuando ya sabemos también que llega más masones, es a partir del siguiente virrey, que también toma posesión en 1786, el famosísimo segundo conde de Revillagigedo. Él con toda certeza era masón, porque era un ilustrado que además sabía de economía, y estas ciencias son demasiado profundas para la gente común y corriente, entonces todos son masones, y probablemente lo hayan sido. Con Gálvez sabemos que llega también entre su séquito varios personajes que, repito, son masones individuales, pero insisto, ninguno funda logia, ninguno hace ninguna institución. Entre ellos están hasta su propio peluquero, que se sabe que era masón. Esto durante la época, pues, del segundo conde de Revillagigedo. Y llega otra tercera oleada de masones, también de manera individual, personalísima, que insisto, no fundan logia, a partir del año de 1813, cuando desembarcan en la Nueva España lo que se conoce como cuerpos expedicionarios, soldados españoles, auténticamente españoles, que vienen a reforzar al ejército realista para combatir a la insurgencia, particularmente para enfrentarse a Morelos. Llegan por ahí de 1812 los primeros, el batallón Asturias, y después en 1813 llegarán los demás. Entre ellos vienen muchos masones. ¿Por qué? Porque son liberales. Aquí comienza también a vincularse liberalismo con masonería. Liberalismo no significa ser juarista en este momento, ¿eh? Ya lo veremos poco a poquito. Liberalismo significa estar en contra de los opresores nada más, y en materia económica a favor de la libertad de empresa. Son liberales muchos de estos soldados españoles que llegan a México, pero, repito, no establecen logias masónicas, no establecen una organización masónica. Pero de esto, amigas y amigos, si me lo permiten, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, en el que estamos platicando de manera grabada, como lo he indicado, acerca de la masonería en México, particularmente la masonería del siglo XIX en sus aspectos fundamentalmente políticos. Lo demás, insisto, eso del ocultismo, sincretismos, símbolos, esas cosas no me interesa para nada. Pero sin embargo sí lo son importantes porque tuvieron una influencia enorme en el devenir histórico-político de nuestra patria. Ya platicamos un poco del padre Hidalgo, también platicamos de cuando llegan los primeros masones que, insisto, no fundan logias. Vamos a dar ahora el siguiente paso, pero antes déjenme decirles algo muy importante. Hay que hacer estudios muy serios sobre la masonería. Lamentablemente no se han realizado en México. Hasta hace pocos años había un intento muy serio que estaba realizando un sacerdote, el padre Luis Ramos, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que logró inclusive publicar una bibliografía masónica, pero no se concretó lamentablemente por el fallecimiento, pues, de este sacerdote, un brillante historiador mexicano, Luis Ramos, y no pudo terminar lo que ya había empezado a trabajar. Es también un asunto que mueve a misterio un poco porque las logias masónicas no han abierto nunca sus archivos y sería muy interesante poder husmear en ellos, saber uno qué se encuentra, pero no están abiertos al público, solamente ellos lo conocen. Hay historias, sí, por otra parte, que son absolutamente, pues, contrarias a la idea masónica, que critican a los masones, que los enfrentan,
que demuestran todas las cosas que hicieron, porque también hicieron muchas cosas malvadas, no misteriosas, no, políticamente hablando, y ahorita iremos entrando poco a poco a estos detalles, y que, sin embargo, son libros fundamentales para contrastarlos con este otro que ya hemos hablado al principio del programa de José María Mateos de la historia de la masonería en México, que es el punto de vista masón. Los libros que lo contradicen, y les recomiendo tres simple y sencillamente, uno de ellos, un clásico, el de Lucas Alamán, La historia de México, sobre todo en su tomo quinto, donde habla bastante de los masones. Otro de ellos, un poco más ya de difícil adquisición seguramente hoy en día, que publicó en su tiempo en la última edición editorial Porrúa, que es la historia de la nación mexicana, el sacerdote jesuita Mariano Cuevas, donde también habla mucho de los masones. Y uno tercero, que este sí es más o menos sencillo de adquirir, en su versión digital, porque ya está en disco compacto, el diario histórico de Carlos María de Bustamante, este hombre que era masón, pero en su diario apuntó todo lo que pasaba en el tiempo de su época de su vida, hasta que él muere, y aparecen muchísimas referencias masónicas, o a la actividad de los masones, y a lo que hacían, que ya verán ustedes que era más bien grilla política que otra cosa, ¿eh? Porque recuerden que en aquel tiempo no hay partidos todavía. Los partidos es una concepción moderna del siglo XX. En el siglo XIX lo que se llama partidos genéricamente son simplemente corrientes de opinión política tan cambiables que los gentes se pasaban de uno a otro como hoy en día, ¿eh? Eso sí, así está, tal cual. Y no había partidos. Entonces las logias masónicas hacían la vez de partidos políticos. Ahorita iríamos viendo poco a poco cómo se desarrolla este concepto. Pero existen pues estas obras para contrastar desde un punto de vista conservador, católico, la visión de Mateos. Pero insisto, es un problema que tiene más trama histórica interesante que mística oculta, ¿eh? Ahorita lo iremos viendo. Ya platicamos también que los masones llegan de manera individual sin fundar logias en diversos periodos, el último de ellos durante ya la Guerra de Independencia a través de los soldados españoles que vienen a México a combatir fundamentalmente a Morelos. Pero las logias, para ya hablar de ellas, se fundan un poquito más adelante, en México. Sin embargo, hay un antecedente importante que debo mencionar. La primera logia masónica que tiene que ver con nuestra patria, con la entonces Nueva España, no se funda aquí, sino que es una logia masónica que se establece y se crea en la vieja España, y específicamente en la ciudad de Cádiz, por allá a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es una logia masónica, sí, claramente masónica, que tenían que actuar en secreto, sí, porque lo que pretenden, sus objetivos, van en contra de la política oficial española, van en contra de la monarquía española y van en contra de los intereses españoles en América. Esta logia masónica tiene hasta un nombre muy peculiar. Le llamaron la logia de los caballeros racionales. Se establece en Cádiz y cuando años después ya los persigan los propios españoles monárquicos, se van a trasladar a la ciudad de Londres, capital de Inglaterra. Esta logia masónica, que existe, repito, desde por ahí del 1798, 99, 1800, 801, 2, 3 o 4, que se establece y que empieza a permear, se funda, repito, en la ciudad de Cádiz y la integran, fíjense bien esto amigos, iberoamericanos que están en España. Personas nacidas en la América española a lo largo de todo el continente, desde la Nueva España hasta el Virreinato del Plata, que están viviendo en España por la razón que sea, algunos exiliados, otros porque son muy ricos y viven allá, otros porque fueron de paseo, por las razones que ustedes quieran. Son iberoamericanos, hispanoamericanos los que fundan esta logia, los Caballeros Racionales, con dos propósitos muy claros. Fíjense qué importante. Uno,
promover y conseguir la independencia de las diversas naciones hispanoamericanas de la madre patria España. Promover y conseguir la independencia. Y segundo objetivo fundamental, una vez conseguidas esas independencias, esta logia masónica de los caballeros racionales, entre todos ellos sus pactos y juramentos consistieron en establecer en esos nuevos países instituciones de gobierno republicanas, no monárquicas, republicanas. Este es el ideal de esta logia masónica que va a ser fundamental para la historia de Iberoamérica. Porque miren, van a ser parte de esta logia, y hoy está bien demostrado, uno de ellos, el famosísimo Francisco de Miranda, llamado el precursor, este venezolano que es el, de alguna manera, iniciador de la independencia en lo que será después la Gran Colombia. Su discípulo, por supuesto, y continuador de su obra y consumador de su independencia, Simón Bolívar, es parte de esta logia. Como lo es también Bernardo O'Higgins, el libertador, uno de los libertadores de Chile. Como lo es también José de San Martín, en ese entonces correntino, nacido en lo que hoy será la Argentina, que será el libertador de Chile y del Perú. Todos ellos están allá, en España, por razones diversas. Bolívar porque fue a estudiar, Miranda porque estaba exiliado, San Martín porque era militar en el ejército realista que fue trasladado allá. Todos estaban en España y todos tenían como vínculo común que aunque pertenecían a diversas naciones o virreinatos españoles en América, todos tenían como interés conseguir la independencia y después establecer sistemas de gobierno republicanos. Y en esta logia de los caballeros racionales, que repito, se inicia en Cádiz y después se traslada a Londres, había también mexicanos. Los primeros mexicanos ya formalmente masones, pertenecientes a una logia masónica de los que tenemos noticia. Vamos a mencionar nada más a tres de ellos. Los hermanos Antonio y José María Fagoaga. Los Fagoaga, estos hermanos, eran hijos de uno de los hombres más ricos de México, el famosísimo Marqués del Apartado. El hombre quizás que tenía la segunda fortuna más importante del país después de los Romero de Terreros. Estaban los Fagoaga, que eran los titulares del Marquesado del Apartado. Se dio el lujo, por supuesto, este hombre de enviar a sus hijos a estudiar a España. Después vivieron en Londres. Son inmensamente ricos y son masones. Y entre ellos está también otro mexicano que anda por España, exiliado sí, y que también se va a convertir en masón, Fray Servando Teresa de Mier. Es quizás nuestro primer personaje famoso que es masón en la historia de México. Esta es una logia pues iberoamericana, la de los caballeros racionales, y a través de Fray Servando va a llegar a México. Cuando Fray Servando acompañe a Javier Mina, que también es un español masón, recuerden que masonería es casi sinónimo de ilustración, Fray Servando es el primer mexicano que ya vuelve a la patria y se sabe que es masón. Es más, miren, Fray Servando, que era muy boquiflojo y hablaba mucho y soltaba la lengua fácilmente, cuando lo meten en prisión después de capturarlo después de la intentona de Javier Mina, soltó todo lo que sabía y platicó que era caballero racional, quiénes eran los otros hermanos masones, cuáles eran sus rituales de iniciación, cómo serán sus señas para conocerse, cuáles eran los compromisos masónicos. Gracias a Fray Servando sabemos lo que hacían los masones en ese tiempo. No hay nada misterioso ni secreto, es simplemente una intentona política de independizar las naciones y establecer en ellas repúblicas. Fray Servando pues llega a México y es el primer masón que ya tenemos constancia definitiva de que lo es. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de esta ocasión, que se ha ido rapidísimo como siempre. Realmente estos programas grabados, o una de dos, o yo hablo mucho,
o de plano no me detengo porque sigo aquí con la emoción de los temas y entonces pues me voy de filo y ya cuando me doy cuenta estamos en el último bloque, pero aquí estamos acompañándonos hablando hoy acerca de la masonería en México allá en el siglo XIX. No voy a repasar ya todo lo que hemos comentado, pero les agradezco infinitamente esos sí, sus amables comentarios, mismos que como ya habrán visto, contesto de inmediato porque estoy en la misma circunstancia que ustedes, escuchando el programa mientras es transmitido, porque ya fue grabado con anterioridad. Miren, hablamos ya de que Fray Servando es nuestro primer masón conocido, reconocido, y que además en su proceso inquisitorial, cuando estuvo en la cárcel a partir de 1817 y hasta que fue liberado en la amnistía de 1820, pues dijo todo, confesó, soltó todo. Él hablaba mucho, contaba muchas cosas, así que nos narró con pelos y señales todo lo que hacían los masones. No hay nada misterioso, no hay nada oculto. Sí, hay señas para conocerse, para intercambiarse saludos, para reconocerse, hay compromisos de ayuda mutua. Es una sociedad más o menos entre mutualista y de amistad, con un fin político. Eso sí, el fin es independizar a las naciones hispanoamericanas de España y segundo, establecer en ellas sistemas de gobierno republicanos. Esto es lo que claramente Fray Servando da a conocer a sus interrogadores y jueces. La logia primera que se funda en México va a ser hacia finales del año de 1821. Ya se consumó la independencia. La fundan, fíjense bien, un personaje, bueno, dos personajes, que son recién llegados a México, españoles ambos, que establecen en México ya la primera logia. Es el doctor médico Manuel Codorniu, el médico particular de quien fuera llamado el último virrey, en realidad jefe político de la Nueva España, don Juan de O'Donoghue, que también era masón. Recuerden, ser masón es sinónimo de ilustrado y ya para entonces sinónimo de liberal. Que es un liberal en ese momento el que está luchando contra la opresión y el que está además pugnando por la libertad económica. En España, las logias masónicas florecieron a partir de la Constitución de Cádiz, que se permitía la libertad y se ponía control al rey para volverlo de absoluto en un rey constitucional, pero sobre todo se desarrollaron en la clandestinidad a partir del año de 1815, cuando Fernando VII regresa, desconoce la Constitución de Cádiz y comienza a gobernar de nuevamente como un autócrata. Entonces pululan las logias masónicas que tienen como finalidad allá en España la libertad, el liberalismo entendido en este doble sentido. En lo económico, libertad económica. Y en lo político, la lucha contra la opresión de un déspota para establecer sistemas constitucionales, allá monárquicos, allá en España. De estos masones españoles, que incluso estuvo en la cárcel por haberse opuesto al rey, es Juan O'Donoghue, que llegó a México pero tan enfermo, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, porque había sufrido tormentos espantosos consistentes en que le habían arrancado, imagínense nada más que doloroso, las uñas de los pies y de las manos. Venía tan enfermo que traía un médico personal a su servicio, Manuel Codorniu, que también era masón. Estando en México, una vez que muere Juan O'Donoghue, quien seguramente lo alentó, Manuel Codorniu, hacia finales de ese año de 1821, va a establecer la primera logia masónica en México, ya al estilo español. Su finalidad es establecer en lo económico la libertad. Recuerden que el régimen español era un régimen de economía centralmente dirigida a base de privilegios. Y los liberales, ya desde la Constitución de Cádiz, habían pedido la libertad de industria y de comercio. Entonces, en lo económico quieren libertad económica. Pero en lo político quieren oponerse a la opresión. Y fíjense la afortunada coincidencia. Manuel Codorniu funda la logia masónica primera que hay en México. Y el primer afiliado
El primero que se le une es nuestro Fray Servando Teresa de Mier, que en ese momento ya está libre, está, por supuesto, feliz porque la patria es independiente. Pero escuchen esto, amigos. Fray Servando tiene la idea que aprendió en Cádiz de la logia de los caballeros racionales que debe establecerse sistemas republicanos. Y Codorniu trae la idea de luchar contra los déspotas. ¿Cuál es la fusión? La fusión entre ambos, cuando fundan esta logia, que se va a llamar El Sol, la logia El Sol, va a ser justamente la libertad económica, que no hay duda, pero que México se establezca como forma de gobierno una república, oponiéndose, por supuesto, al imperio de Agustín de Iturbide. Los masones van a ser enemigos de Iturbide. Algo bien importante, fíjense qué clase de masones son. Son masones que provienen de ideas españolas y son masones, escuchen esto, católicos. Son católicos. Todavía no llega la masonería de influencia norteamericana. Estamos a finales de 1821, operará durante todo 1822 y más adelante los masones muy orgullosamente dirán, como lo hace el propio José María Mateos en su libro, que la masonería mexicana, esta masonería, va a ser la que derribe del trono a Iturbide y la que después consiga su fusilamiento. Es la masonería mexicana. Pero son masones de corte católico. Repito, aún no llega la influencia masónica de los Estados Unidos de América. En esta masonería inicial, en esta masonería que proviene, repito, de España, tanto por la vía de Manuel Codorniu como por la vía de Fray Servando, en esta masonería que es católica, se van a adherir todos aquellos que son opositores a Iturbide. Al paso de los años, esta masonería va a dar origen a lo que se conoce como la logia escocesa. Pero no me quiero adelantar todavía. Es una masonería que actúa y que además tiene un punto de contacto muy interesante, no solamente a través de Fray Servando con la logia de los caballeros racionales, sino que además es pues definitivamente importante para hacerle oposición al imperio de Agustín de Iturbide. Pero en 1822 también va a llegar la influencia norteamericana en la persona del enviado diplomático o agente diplomático que los Estados Unidos enviaron a México a entrevistarse con Iturbide, el famosísimo Joel Robert Poinsett. Poinsett es masón de otra línea que la que ya está establecida en México. Son masones con concepciones políticas diferentes. Políticamente diferentes. En lo económico buscan lo mismo. En lo político sí son diferentes. Recuerden que Poinsett se entrevista con Agustín Iturbide, con su ministro de Relaciones Exteriores, que es Lucas Alamán, y les ofrece una especie de negociación territorial que Iturbide, por supuesto, ni caso le hace y lo despide. Y esto le va a ocasionar a Poinsett una molestia enorme. Poinsett se va a ir a refugiar a Veracruz. Y ahí se va a encontrar, fíjense qué importante es esto, con el enviado diplomático que también Simón Bolívar había mandado a México para entrevistarse con Iturbide. Este hombre se llama Miguel Santamaría. Es caballero racional, es también masón. Masón, digamos, de este segmento europeo que proviene de España, con la idea de establecer sistemas republicanos, que al encontrarse con Poinsett, masón norteamericano que también quiere establecer un sistema republicano, coinciden y entre los dos se van a encargar de organizar el plan de Casamata, que va a ser el motivo o la proclama que va a levantar en armas al ejército en contra de Iturbide. Sabemos la historia de lo que sucedió. Iturbide, cuando sale a combatir a los levantados, lo traicionan porque lo convencen los masones, se pasan del otro lado y encontraron
Poinsett y Santa María, dos líderes que se convirtieron rápidamente a la masonería para establecer la república. Uno de ellos, Antonio López de Santana, y el otro, Guadalupe Victoria. Los dos son masones de la primera hora. Los dos se hacen masones en ese 1823 y los dos son masones muy singulares, ya veremos. Son masones que cambian de logia a cada rato. No tienen empacho en pertenecer a una u a otra. Esto es algo muy curioso entre los políticos mexicanos que hoy en día los vemos cambiando de partido. Pero los masones son determinantes, pues, para que caiga Iturbide y después ya Poinsett puede fundar la logia yorquina en México. Este paso sí es también muy importante. Cuando se funde la logia yorquina por influencia de Poinsett, por la intervención de Poinsett, aparecerán ya las dos logias que darán origen a los dos partidos, liberales y conservadores. Pero de estos temas, amigas y amigos, vamos a continuar platicando, si Dios nos lo permite, la semana próxima. Así que, hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.